¿Recuerdas la última vez que perdiste el control? Piensa en ese momento. Una palabra hiriente, una noticia inesperada, una situación que no salió como esperabas. De repente, sentiste como una ola de coraje, tristeza o frustración te inundaba por completo. En ese instante, dejaste de ser el capitán de tu barco. Te convertiste en un pasajero a la deriva, llevado por las turbulentas aguas de tus propias emociones. Reaccionaste, quizás gritaste, dijiste cosas de las que luego te arrepentiste. Y al final, cuando la tormenta pasó, te quedaste con una sensación de vacío, de agotamiento y sobre todo, de haber entregado tu poder. Esa sensación es la prueba de que algo muy valioso se te escapó de las manos. La mayoría de las personas, lamentablemente, viven así cada día. Van por la vida en modo automático, reaccionando a todo lo que les sucede. Si alguien les sonríe, se sienten felices. Si alguien les critica, se sienten ofendidos. Si el tráfico es lento, se enfurecen. Su estado de ánimo depende completamente de factores externos que no pueden controlar. Han cedido el control de su bienestar a otros, a las circunstancias, al azar. No se dan cuenta de que, con cada reacción impulsiva, entregan una pequeña parte de su fuerza interior, de su paz, de su propia esencia. Se vuelven marionetas cuyos hilos son movidos por el mundo exterior, olvidando que el verdadero poder no reside fuera, sino dentro de cada uno de nosotros. Pero hoy quiero recordarte algo que quizás has olvidado. Tú tienes el poder de cambiar eso. La verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de golpear más fuerte, sino por la habilidad de mantener la calma cuando todo a tu alrededor es un caos. No se trata de no sentir, claro que no. Se trata de no permitir que esas emociones te gobiernen. Imagina por un momento una vida en la que tú decides cómo te sientes, sin importar lo que pase afuera. Una vida donde las críticas no te hieren y los halagos no te inflan en exceso. Una vida donde tú eres el amo y señor de tu universo interior. Esa vida no es una utopía, es una posibilidad real que comienza con una sola decisión, la decisión de recuperar tu poder. Este camino no es nuevo. Grandes pensadores y guerreros de la historia descubrieron este secreto hace siglos. Entendieron que el dominio de uno mismo es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Comprendieron que antes de conquistar reinos, ciudades o ejércitos, primero debían conquistarse a sí mismos. Esta sabiduría ancestral es un faro que puede guiarnos hoy, en nuestro mundo moderno, lleno de distracciones y provocaciones constantes. Te invito a que me acompañes en este viaje para redescubrir esa fuerza que ya vive en ti, esperando ser despertada. Porque el placer de vivir se encuentra precisamente en ser el dueño de tu propia vida, empezando por tu mundo interior. En el antiguo Japón, los samuráis no solo eran maestros de la espada, sino también del espíritu. Se regían por un código de honor llamado Bushido, el camino del guerrero. Este código no solo dictaba cómo debían luchar en el campo de batalla, sino, más importante aún, cómo debían vivir cada momento de su vida. Una de las virtudes centrales del Bushido era el autocontrol absoluto. Un samurái entendía que perder el control de sus emociones era una deshonra, una debilidad que un enemigo podría explotar. Entrenaban su mente con la misma disciplina con la que entrenaban su cuerpo, buscando la serenidad en medio del conflicto y la claridad en medio de la confusión. Para un guerrero samurái, la verdadera batalla no se libraba afuera, contra un oponente de carne y hueso. La batalla más dura y crucial era la que se libraba en el interior, contra sus propios impulsos, miedos y arrebatos. Sabían que un momento de ira podía nublar su juicio y llevarlos a una muerte segura. Por eso, practicaban la meditación y la atención plena para cultivar un estado de calma imperturbable. Aprendieron a observar sus emociones como si fueran nubes pasajeras en el cielo,
sin aferrarse a ellas, sin dejarse arrastrar. Esta capacidad de mantenerse centrado, sin importar la provocación, era su mayor arma, mucho más poderosa que cualquier katana afilada. Esta misma filosofía la encontramos en los grandes estoicos de la antigua Roma. El emperador Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, escribía en su diario personal recordándose a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Imagina eso, un emperador, con todo el poder del mundo a su disposición, reconociendo que su verdadero dominio no estaba en sus legiones ni en sus decretos, sino en su capacidad para gobernar sus propios pensamientos y percepciones. Él sabía que la paz interior no dependía de la ausencia de problemas, sino de su respuesta ante ellos. Otro gran maestro estoico, Epicteto, quien pasó de ser esclavo a ser un influyente filósofo, nos dejó una enseñanza monumental. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. ¿Te das cuenta del poder que encierran estas palabras? Nadie, absolutamente nadie, tiene el poder de hacerte sentir mal sin tu consentimiento. La ofensa no está en la palabra que te dicen, sino en tu decisión de sentirte ofendido. La libertad interior, nos enseñó Epicteto, es darte cuenta de que tú, y solo tú, tienes la llave de tu tranquilidad. El camino del guerrero, ya sea samurái o estoico, es el camino de la autodisciplina y la soberanía personal. Imagina por un momento que tu mente es un palacio majestuoso, un lugar sagrado, lleno de tesoros, arte y belleza. Es tu santuario personal, el centro de tu reino interior. Ahora, piensa en las emociones, la ira, el miedo, la envidia, la alegría, el amor, como visitantes que llegan a la puerta de tu palacio. Tú eres el guardián de esa puerta. Tienes el poder absoluto de decidir quién entra, quién se queda un rato, y a quién le cierras la puerta en la cara. Muchos de nosotros, sin darnos cuenta, dejamos la puerta de nuestro palacio abierta de par en par, permitiendo que cualquier visitante, por tóxico o destructivo que sea, entre y cause estragos. Cuando alguien te insulta, el visitante de la ira toca a tu puerta. Cuando ves el éxito de otro y sientes envidia, ese visitante está pidiendo entrar. Cuando el futuro te causa ansiedad, el miedo está llamando. El problema no es que los visitantes lleguen, siempre llegarán. El problema es cuando les abres la puerta, les ofreces asiento, les sirves un banquete y les permites quedarse a vivir en tu palacio. Ceder el control es permitir que estos visitantes redecoren tu santuario, tiren tus tesoros y te echen de tu propio trono. Sentir la emoción es normal, es humano. Es como ver al visitante a través de la mirilla. Pero dejar que esa emoción te controle es entregarle las llaves de tu reino. Diferenciar entre sentir una emoción y ser esa emoción es fundamental. Puedes sentir enojo sin convertirte en una persona enojada. Puedes sentir tristeza sin dejar que la tristeza defina quién eres. El primer paso es simplemente observar. Cuando llegue un visitante indeseado, no luches contra él, no intentes reprimirlo. Simplemente obsérvalo desde la seguridad de tu puesto de guardián. Reconócelo. Ah, aquí está la frustración. O, hola de nuevo, impaciencia. Al nombrarlo y observarlo sin juicio, le quitas poder. Te das cuenta de que tú eres el observador, no la emoción observada. Tú eres el cielo, y la emoción es solo una nube pasajera. Nadie puede entrar a tu palacio sin tu permiso. Repite esto hasta que se grabe en tu alma. La próxima vez que alguien intente provocarte, recuerda que te está ofreciendo un regalo de enojo o amargura. Si no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? Sigue siendo de la persona que intentó dártelo. Tienes el derecho y la responsabilidad de proteger la paz de tu palacio mental. Eres el soberano, el guardián y el anfitrión. Tú decides si tu mente es un santuario de paz y claridad o un campo de batalla caótico. La elección, como siempre, es tuya. Hoy,
decide ser un guardián sabio y celoso de tu paz interior. El gran filósofo Aristóteles nos dejó una reflexión que revela una profunda verdad sobre la naturaleza humana y el autocontrol. Él dijo: cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo y no todo el mundo puede hacerlo. Esta frase es una joya de sabiduría. Nos muestra que el problema no es el enojo en sí mismo, sino su gestión descontrolada. La mayoría de las personas simplemente reaccionan, vomitan su furia sin filtro, hiriendo a otros y a sí mismos en el proceso. Las personas ordinarias permiten que su enojo explote como un volcán, arrasando con todo a su paso. Se enfadan con la persona equivocada, por el motivo incorrecto y en el momento menos adecuado. Después, cuando el humo se disipa, se enfrentan a las consecuencias, relaciones rotas, oportunidades perdidas y un profundo sentimiento de arrepentimiento. Su enojo es una reacción ciega, un impulso animal que toma el control y los convierte en una versión de sí mismos que no reconocen ni respetan. Viven en un ciclo de provocación y reacción, sin darse cuenta de que están atrapados en una prisión cuyas paredes han construido ellos mismos con sus propias explosiones emocionales. En cambio, las personas extraordinarias, aquellas que han cultivado su dominio interior, entienden el enojo como una herramienta, no como un amo. Si deciden usarlo, lo hacen de manera consciente y estratégica, como un cirujano que usa un bisturí, con precisión, con un propósito claro y con el mínimo daño necesario. Saben cuándo es momento de expresar su descontento con firmeza pero con respeto, y cuándo es más sabio guardar silencio y retirarse. Su enojo no es una explosión, sino una energía controlada que utilizan para defender sus límites, para señalar una injusticia o para motivar un cambio positivo. No son esclavos de su furia, son maestros de su energía. Este dominio es lo que te invito a cultivar. Si te gustó esta idea y sientes que te está aportando valor, te pido que le des me gusta, lo compartas con alguien que lo necesite y te suscribas para no perderte más reflexiones como esta. Continuemos, porque el camino hacia el dominio propio es el más gratificante de todos. Las provocaciones del mundo exterior nunca cesarán. Siempre habrá personas o situaciones que intenten sacarte de tu centro. La pregunta no es si vendrán, sino cómo estarás preparado para recibirlas. Necesitas una estrategia emocional, un plan de acción para cuando las olas de la vida intenten derribarte. Y el primer paso de esa estrategia es entender que tú tienes el control. Hemos hablado de samuráis, emperadores y filósofos, pero la lección fundamental es simple y profundamente personal. La verdadera libertad no es tener la capacidad de hacer lo que quieras en el mundo exterior. Hay millonarios que son esclavos de su ansiedad y personas con pocas posesiones que disfrutan de una inmensa paz interior. La libertad real, la única que nadie te puede quitar, es la capacidad de elegir tu respuesta interna ante cualquier circunstancia. Es el espacio que existe entre el estímulo, lo que te sucede y tu respuesta, lo que eliges pensar, sentir y hacer al respecto. En ese pequeño espacio reside todo tu poder y toda tu libertad. Cuando alguien te ofende, tienes un instante para elegir. Puedes elegir el camino de la reacción automática, entregando tu paz y permitiendo que el veneno de esa persona entre en tu sistema. O puedes elegir el camino de la libertad. Observar la ofensa, reconocerla por lo que es, una expresión del dolor o la ignorancia del otro, y decidir no aceptarla. Puedes elegir mantener tu calma, proteger tu energía y seguir adelante. Esta elección consciente es el acto de poder más grande que existe. Es declarar tu independencia emocional del mundo. Es afirmar, con cada fibra de tu ser, que tú eres el único soberano de tu estado interior. Hoy, en este preciso momento, tienes la oportunidad de comenzar a practicar esta libertad. El día apenas comienza o está en pleno apogeo.
Habrá personas, noticias y situaciones que tocarán a la puerta de tu palacio mental. Algunos serán visitantes amables, otros serán provocadores e indeseables. Antes de reaccionar impulsivamente, haz una pausa. Respira. Recuerda que tienes una elección. Recuerda que tu paz es demasiado valiosa para entregarla a cambio de nada. Tú decides si tu día será un reflejo de las circunstancias externas o una manifestación de tu fuerza interior. Por eso, te dejo con una pregunta poderosa. Una pregunta que quiero que te hagas no solo ahora, sino cada vez que sientas que pierdes el control. Una pregunta que te servirá como ancla para volver a tu centro y recuperar tu poder. No es una pregunta para que me respondas a mí, sino para que te la respondas a ti mismo, en la honestidad de tu corazón. La pregunta es esta. El día de hoy, en este preciso instante, ¿a quién o a qué le estás entregando el control de cómo te sientes?